tal, hermanos? Les habla Ponce Ferguson, director de la Sociedad de Jóvenes del Centro Evangelístico Adventista de Richmond, en el estado de Virginia. Así lucía esta ciudad de Richmond, capital del estado de Virginia, en 1982. Según la Oficina de Censos de los Estados Unidos, habían unos 5.400 hispanos en toda el área central de Virginia. Imagínense ustedes, hermanos, 5.400 hermanos hispanos únicamente en lo que abarcan las ciudades de Richmond, la ciudad de Hopewell, también los condados de Chesterfield y Henrico, todos provenientes de Centroamérica, en especial de los países de El Salvador, Guatemala y, por supuesto, México. ¿Ya? Dentro de esas 5.400 personas se encontraban las familias Larios, Leonel y Gloria Larios, y la hija y su nieta Jennifer, la hermana Dora o Dorita, como se le dice, Ana Marina, la hermana del hermano David Pleites, y otros que hoy día no están presentes en nuestra iglesia. Comenzaron ellos todos a recibir estudios bíblicos bajo el liderazgo del hermano Rollo y su esposa Adriana. Algún tiempo después, otros hermanos se unieron a los estudios bíblicos y la formación del grupo comenzó en ese momento a ser una compañía. Entre las familias que se encontraban estaba la familia Notario, Héctor González, David Pleites, Blanca Cubillas, Walter Santos y muchos otros hermanos. Mira, en el 93 nosotros teníamos la familia Arroyo compuesta por Javier, esposo, Adriana, Daniel e Irene, su hija. Tenían 4 personas. Familia Notario, Esther Notario, Carlos, Fernando y Samuel. Teníamos la familia González, Héctor González, María, la esposa, estaba Iván, su hijo, y la hermanita, no es Maribella, creo que llamaba la hermanita, eran 4. La familia Larios, Leonel Larios, padre, la hermana Gloria Larios y Jennifer, la muchachita, estaba chiquita, ¿verdad? Teníamos a la hermana Dora, Dorita y Guillermito. Yo le decía Guillermito porque estaba era un niñito, ¿verdad? Teníamos también a mi hermana Ana en ese tiempo, Eddie, su esposo, y yo que llegué en ese tiempo, ¿verdad? A Blanca Cubillas con su niño Giovanni, y Ana Marina, tú sabes Ana Marina, que estábamos en ese tiempo la estaban ganando, Ana Marina, su hermana María Esther, ¿verdad? También en ese tiempo llegó aquí Walter Santos con Araceli, ¿verdad? Y vino una colportora chilena de nombre Gabriela, ¿verdad? Y ella trabajó en el área y contactó a la familia Carrillo, que era Albino Carrillo, y fuimos a dar estudios a Albino, y ya eso componía la iglesia prácticamente, ¿verdad? Y luego solo básicamente eran quizás unas 20 personas lo más en ese grupito. De acuerdo a la Oficina de Estadísticas de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, no había ninguna iglesia hispana en toda el área central de Virginia en 1982. Habían cerca de 6 iglesias adventistas en esos momentos. Allá en Petersburg estaba la Shiloh, en la Patterson, que estaba en la West End, y la Ephesus, por supuesto, que estaba en la parte sur de la ciudad. Todas, sin embargo, eran iglesias de habla inglesa. Así que este grupito pequeño, liderado por el hermano Rollo, continuó con sus reuniones de estudios bíblicos, inclusive recibiendo la ayuda directa, el apoyo de pastores enviados por la Conferencia del Potomac. Cuando yo vine encontré al pastor Leonel García, que él venía, no porque era un grupito pequeñito, no se le da la atención requerida, porque tú sabes, nosotros no tenemos la bendición de que un pastor comienza la iglesia, la levanta y ahí se queda. No, nuestra organización está tan bien organizada que los pastores los transfieren, llegan, hacen sus 3 años, hay unos que se tiran mucho tiempo, ¿verdad? Pero no siempre, entonces los cambian. Entonces, para tener un pastor a tiempo completo, la iglesia tiene que tener una cierta cantidad de diezmo a la iglesia, a la conferencia, etcétera, etcétera.
Pero este pastor venía quizás una vez al mes o por ahí, ¿verdad? Leonel García era un cubano, ¿verdad? Luego que este pastor se fue, vino el pastor Fausto Salazar, peruano, ¿verdad? Él estuvo un tiempo acá y luego a él lo trasladaron para el norte, para Washington, y vino el pastor argentino Humberto Meyer, no sé si tú lo conociste, ¿verdad? Luego de Humberto Meyer vino el pastor Cruz, cubano-americano, ¿verdad? Luego del pastor Cruz vino el pastor Luis Liñá, pero en ese periodo de que se fue el pastor Cruz, nosotros quedamos sin pastor, solamente liderando por los ancianos. Y déjame decirte que los ancianos de nuestra iglesia han sido hombres de fe, admirable, porque la iglesia se ha mantenido, han hecho el trabajo, han trabajado para la obra misionera y la verdad los ancianos de nuestra iglesia merecen mi reconocimiento y mi respeto. Luego vino el pastor Luis Liñán Oliveira, ¿verdad? Y luego que vino el pastor Luis Liñán Oliveira, vino el pastor Obed Rosete. Vino el pastor Obed Rosete y últimamente, como tú sabes, tenemos al pastor Rafael Soto. Es el pastor que está, ¿cómo se llama? Hoy con nuevos proyectos en nuestra iglesia. Así que después de mucho trabajo y dedicación por parte del hermano Rollo, su esposa Adriana, todos los pastores que venían a compartir y animar la labor emprendida por estos hermanos y por supuesto los hermanos mismos, ellos que fueron los fundadores, llegaron a una etapa de gran importancia en la vida espiritual y física de nuestra iglesia. Aquí comienza un gran sueño en nuestra historia, de las cenizas a la victoria. Bueno, yo encontré una hermosa congregación de unos 20 hermanos en la iglesia. Se reunían pues ahí en la Broad Rock Boulevard y en el segundo piso. Y pude observar una congregación muy sencilla, una congregación muy amorosa y una congregación muy consagrada. Sobre esa plataforma nosotros visualizamos en la ciudad de Richmond un crecimiento espectacular, un crecimiento grande. Pude visitar algunos pastores evangélicos y que había en el área para poder visualizar el crecimiento y el potencial que tenía la iglesia de Richmond en ese tiempo. Había una iglesia construida allí en la misma Wansley Boulevard que era de un pastor evangélico y comencé a conocer algunos pastores evangélicos, pero en realidad la iglesia madre de los protestantes en el ámbito hispano fue la iglesia adventista de Richmond, más o menos en la década pienso que fue a finales del 80 y comienzos del 90, más o menos cuando el esposo de la hermana Adriana, Rollo, inicia los estudios bíblicos en ese lugar. Y bueno, la hermana Gloria, el hermano Leonel Arios fueron los que fueron evangelizados, aparte también Dorita y me parece que algunos otros más. Sí. Es una obra que fue realizándose en ese tiempo y finalmente dio como resultado su bautismo que se dio en la iglesia de Arlington, cuando el pastor Rubén Ramos estaba de pastor o de coordinador ya, me parece, en ese tiempo. Y entonces se formó la congregación. Después vino el pastor Fausto Salazar, me parece, allí, y compró pues el terreno en la Wansley Boulevard, la cual nosotros terminamos de pagar
cuando se quemó las trailitas. Porque cuando yo llego en el año 2000, llegué por la Broad Rock Boulevard desde Chesapeake. Fue más o menos en el mes de marzo, entre febrero y marzo. Me acuerdo que los árboles tenían sus flores. Y cuando llego hacia la Walmsley y la Broad Rock Boulevard, pregunto allí a unos hispanos que estaban en la esquina dónde quedaba la iglesia adventista, porque no me había perdido, aparentemente. Y me dijeron, ellos, me dice, hay unas trailas feas que están construyendo. Allí es la iglesia adventista. Y es que yo me fui hacia esas trailas y realmente eran bien feas, ¿no? Estaban clavadas en el centro de un campo grande, hermoso. Éramos como el patito feo del vecindario. ¿no? Pero pues el pastor anterior había tenido esa visión de poder poner algo así en la iglesia, y nosotros pues para no generar un desánimo en la congregación, decidimos apoyar y construir, y me metí en cuerpo y alma a poder desarrollar esas trailas y convertirlas en una iglesia, lo cual era bastante difícil, ya que teníamos que cambiar estructuralmente las trailas, acondicionarlas, y allí pues comenzamos a hacer, como tú participaste en la obra social, dictabas las clases de inglés, etc. Entonces allí es cuando sucede algo inesperado, ¿no? En la noche y la madrugada del 14 de septiembre del 2001 surgió un incendio. Yo ese día, ¿no es cierto?, pues habíamos estado en la iglesia, ya estábamos bonita. Me acuerdo que hicimos un pacto una semana antes para poder pagar y subvencionar los gastos de ese proyecto. Pactamos históricamente en las trailas, allí en un salón donde tú dictabas clases de inglés. Sí. Y entonces comenzamos con ese proyecto, pero el Señor, que todo lo tiene preparado, pues surgió ese incidente, se quemaron las trailas, me llamaste muy tempranamente, me acuerdo, creo que fue 6 de la mañana, que sí, la iglesia estaba quemando, y entonces pues visitamos ese lugar, y estaba completamente destruido. Me acuerdo de todos los fierros retorcidos, todavía estaba humeando. Ellos no quisieron darnos esa donación. Yo insistí con el dueño que había, o sea, los donantes no son Maranata, sino son personas que Maranata toma el dinero de donantes, y esos donantes dan la plata por los proyectos. Entonces yo le escribí al donante, pero la conferencia me puso en stop, que no moleste más, y por acá, por allá. Es por eso que nos endeudamos más. ¿Okay? La deuda de Richmond fue 860,000. Realmente nosotros debimos endeudarnos en 500,000 nada más. ¿Okay? Pero Maranata no quiso honrar su acuerdo, y entonces nosotros tuvimos que asumir como iglesia esa responsabilidad y pedir prestado. Pero me mencionaron a mí que el día que Richmond ponga algo, un daycare o lo que sea allí, esa plata iba a venir. ¿Hay alguna iglesia americana que efectivamente donó al proyecto? Sí, la iglesia, personas, cuando me cortaron las donaciones de las iglesias, porque yo comencé a presentar mis cartitas y me iba a las iglesias.
¿no? Entonces, la iglesia, algunos hermanos americanos de la iglesia de Patterson donaron, algunos hermanos de la Courthouse también donaron. Esas fueron las dos iglesias que donaron al proyecto. La iglesia de Hopewell, ellos nos ayudaron con la firma para poder obtener el crédito, pero eso fue ya otra cosa. En cuanto se refiere a dinero que nos entró por algunos hermanos, fue la iglesia de Patterson, la iglesia Courthouse. Toqué las puertas de la Courthouse, o ¿cómo se llama la iglesia que está en? La Meadowbridge. Meadowbridge. Toqué también, me dieron un poquito de dinero a algunas personas. Entonces yo todo ese dinerito, pues con oración lo metíamos en nuestra tesorería. Richmond se convierte pues en el centro evangelístico del sur de Virginia. Y es la primera iglesia organizada del sur de Virginia. Es la mamá de las iglesias, la iglesia de Richmond. Ok, pastor, ¿alguna palabra, algún mensaje para los hermanos ya finalmente? Bueno, nuestro cariño, nuestro amor para toda la congregación ahí en Richmond, toda el área metropolitana de Richmond, son parte de nuestra familia. Realmente fueron los años maravillosos que nosotros vivimos allí. En realidad nunca pensé en irme. Siempre pensé en quedarme y lograr un crecimiento explosivo en ese lugar, de manera que yo hubiera podido atender otro distrito y otro pastor hubiera podido atender las otras iglesias, pero mi corazón está allí. Allí está mi corazón, en nuestros hermanos. Realmente fue una experiencia inolvidable trabajar contigo, Ponce, una persona de calidad, mi traductor profesional. Amén. Eres parte de la historia maravillosa de nuestra iglesia y en Richmond, y nuestras oraciones para que ustedes puedan seguir creciendo con el apoyo de los pastores. El pastor Rafael ahora está allí, Soto, y que el Señor pueda bendecir su ministerio de él, con todos los hermanos, y espero que un día me inviten. Amén. Ese es nuestro deseo. Ojalá pueda ser posible de que nosotros podamos volver con mi Rosita para disfrutar de algunos días con todos los hermanos. Amén. Nuestro cariño, nuestro amor para la iglesia de Richmond, nuestro agradecimiento a Dios por haberlos conocido, y más nuestra gratitud a Dios por verlos cómo crecen, cómo se han desarrollado, cómo los chicos avanzan, y allí les dejo nuestro cariño, nuestro amor, y que el Señor les bendiga. Como pueden ver, hermanos, aquí en esta iglesia, el Centro Evangelístico Adventista de Richmond, hay mucha historia. De hecho, podemos considerarnos como la primera iglesia hispana adventista en el área central y sur del estado de Virginia, en lo que respecta a la conferencia del Potomac. Después del cambio de pastores llegó el pastor Obed Rosete, oriundo de México, quien continuó con la perspectiva visionaria para nuestra iglesia, donde muchos hermanos llegaron a conocer al Señor y a bautizarse en el nombre de Cristo Jesús. Hoy día tenemos como pastor a un gran hombre de Dios, al pastor Rafael Soto de Argentina, quien tiene una visión grande, fundamentada y arraigada en la Santa Biblia. Bajo su liderato, nuestra iglesia continúa creciendo. Seguimos la visión de aquellos peregrinos, aquellos que con ímpetu y mucha dedicación comenzaron la obra adventista aquí en la ciudad de Richmond.
El trabajo que estos grandes siervos del Señor comenzaron y desarrollaron hace más de 36 años, de 35 años en realidad, continuará a través de nuestros jóvenes. En mi opinión, el progreso y crecimiento de la iglesia no solo nos ha ayudado a nosotros los hermanos y los miembros a crecer espiritualmente, sino también a servir y ayudar a la comunidad hispana. Wait, you say? Hey guys, my name is Cesar Paz, and the change I think helped all of us. You know, we as humans always believe in small, right? And we always ask for small things. But as you can see, our church is big. We never thought of having a big church, but we can see how God blesses us, and we always got to think big. And I think it's been a big blessing for all of us. So you would say that the church has grown? Yes, it has grown ever since, because I still remember the small church, and there was probably 40 members, 30 members, and now, I mean, I couldn't even guess really. But yeah, it has And been. that growth. I think as time goes by, we do have to change, and I think that the changes that we've made were for good, you know, and I think that we're still growing, and hopefully in the future, God first, we'll grow even more and we'll be even better. Wait, you said what? It's grown drastically. There's a lot more people here, members, and we're all getting along more than what we used to. We got time to get to know each other more. And aren't you involved in like the Pathfinders or something like that? Yeah, and you can tell there's been a change from the people that used to be there and the people now. The people that used to be members, Pathfinders, they're now helping the smaller ones, coming in and following into their footsteps. Has the Pathfinder grown in the past few years? Yeah, it has. Because in the beginning we started off small, and now we've grown bigger. A todos los pequeñuelos, a todos los jóvenes valientes, a todos a los soldados jóvenes de Dios, nosotros les decimos, adelante, adelante con la frente siempre arriba, mirando siempre hacia el cielo. Adelante, mis jóvenes, adelante, porque usted sabe que Dios es su comandante.